Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas volando. La, 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 la. Gabriela Mistral fue la primera escritora o escritor latinoamericano en recibir el Premio Nobel en 1945 y fue la primera mujer, contando España, Portugal y todo el continente latinoamericano, en merecer ese galardón. Fue una figura internacional de la literatura latinoamericana en vida. Y en cuanto a por qué la escogimos porque también siendo la poeta del amor y de los amorosos, decidió centrar su amor en un amor que para las sociedades pacatas, hipócritas de aquellos años, estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo XX, ese tipo de amor era inaceptable. Su gran amor fue otra escritora norteamericana, Doris Dana, que conoció en 1946 y la acompañó hasta su muerte en 1957, desafiando, como decía, las críticas y las censuras del moralismo de aquellos años. Entonces, por todo eso, creemos que Gabriela Mistral es la persona que merece encabezar este nuevo ciclo de nuestra historia de escritores latinoamericanos que han desafiado las convenciones sociales viviendo el amor de una manera diferente y original. Ella nació en un hogar modesto de lo que llamarían hoy los técnicos sociales de clase media vulnerable, un hogar disfuncional porque el padre abandonó el hogar a los 3 años de edad de Gabriela. Nació en un pequeño pueblecito de la provincia de Coquimbo, al centro norte de Chile. Ese pueblecito se llamaba Vicuña, pero la mayor parte de su infancia y adolescencia la pasó en otros poblados del Valle del Elqui, como sobre todo Monte Grande. Desde los 15 años se vinculó a la educación. Empezó como maestra ayudante en escuelas rurales y allí empezó a conocer la verdadera realidad de la situación de la infancia latinoamericana de aquellos años. Estamos hablando de que ella nació en 1889 y ya para 1904 se desempeñaba como maestra. Durante muchos años siguió ganándose la vida como profesora, inclusive presentó un examen de validación porque no tuvo los dineros para ingresar a la escuela normal, ganó el examen y siguió ascendiendo en lo que llamaríamos el escalafón educativo. Pero más que ascender en el escalafón, lo que hizo ella fue un proceso de acercamiento a la realidad social chilena, muy parecida al resto de los países latinoamericanos, tratando de entender por qué el atraso y la exclusión de millares de personas dentro de los parámetros de una sociedad que se decía democrática y cristiana. Entonces ella, digamos así, de ese estudio sacó como aporte para cambios que se debían dar en el sistema educativo una serie de metodologías y de prácticas que hicieran más humana, más palatable para los niños, para las niñas, las primeras letras, los primeros avances dentro de lo que llamamos la ciencia y la tecnología. A la vez que incursionaba en el mundo de la educación, empezó a publicar poesía. Ella fue ante todo una poeta. Las poesías las publicó bajo el seudónimo de Gabriela Mistral. Su nombre verdadero era Lucila Godoy. Tomó el nombre de Gabriela Mistral en homenaje a 2 poetas de la época,
de esos primeros años del siglo XX que ella admiraba mucho. De un lado el italiano Gabriele D'Annunzio, que estuvo de alguna manera vinculado con el origen del fascismo italiano, y del otro Frédéric Mistral, poeta francés que ganó el Premio Nobel de Literatura. Ese seudónimo lo utilizó a lo largo de su vida y se hizo poco a poco conocida en los círculos intelectuales de Santiago. Para los años 20 fue contratada por el Ministerio de Educación de México, que lideraba ese otro gran intelectual, José Vasconcelos, para apoyar la reforma educativa que se estaba haciendo en las áreas rurales, campesinas e indígenas de muchos estados de México como consecuencia del triunfo de la revolución. Ella no se limitó a hacer planes educativos desde los escritorios, sino que visitó permanentemente las comunidades campesinas e indígenas, viendo en directo la pobreza, la exclusión, la marginalidad a que estaban sometidas esas poblaciones, y se interesó sobre todo porque las mujeres, las eternas relegadas de todas las revoluciones y los procesos sociales de aquellos años, participaran activamente, se alfabetizaran y tuvieran liderazgos efectivos dentro de las comunidades. Inclusive publicó un libro con el auspicio del Ministerio de Educación de Vasconcelos sobre el papel y la necesidad de promover la actuación de las mujeres dentro de la sociedad mexicana. A partir de su estadía en México, siguió desempeñando cargos consulares internacionales, se dedicó a la carrera diplomática y prácticamente de 1933 a 1957, cuando murió, estuvo por fuera del país, desempeñándose sobre todo como cónsul de Chile en diferentes ciudades del continente. Por allá para 1945, la Academia Nobel de Suecia le concedió a ella el Premio Nobel de Literatura, primer premio Nobel para un escritor latinoamericano, lo que causó gran conmoción en el país. Se convirtió en un símbolo de la identidad chilena. Y de hecho, cuando ella regresó al país, un tiempo después, fue recibida con un desfile multitudinario como si fuera una atleta, un ciclista, una futbolista que hubiera ganado un campeonato mundial. La alegría del pueblo fue mucha con el éxito de ella al recibir el Premio Nobel de Literatura. Dentro de las obras de esta poeta se destacan las colecciones de poemas que tienen como título Desolación, título muy apropiado, Tala, Lagar. Muchas de esas poesías se hicieron muy populares en la América Latina de aquellos años. Para 1946, siendo consulesa de Chile en Los Ángeles, California, conoció a la escritora Doris Dona, también que tenía muchas inquietudes y expectativas, no solamente en lo cultural, sino también en lo social, y encontró en ella el verdadero amor que había estado buscando a lo largo de su vida. Ya Doris nunca la abandonó, y para enfrentar críticas de algunos sectores chilenos conservadores, siempre fue presentada como la secretaria de la cónsul. En 1953 fue nombrada consulesa en Nueva York. Doris era de una familia muy rica de Nueva York y decidieron vivir en la mansión que tenía la familia en la isla de Long Island, la isla donde se ubican las casonas de los más ricos de Nueva York, y la acompañó hasta el momento de su muerte en 1957. Se convirtió en la albacea de su testimonio literario. De allí en adelante se encargó de hacer publicar todos los textos inéditos que todavía había de Gabriela Mistral. Un hecho interesante es que Gabriela Mistral en sus últimos años decidió entregar los derechos de sus obras a los niños pobres de Chile, niños y niñas pobres de Chile, porque si hubo un sector que llamó la atención y la sensibilidad de Gabriela Mistral, fueron los niños y las niñas de su país y en general de América Latina. Ella publicó en diciembre de 1927, a raíz de su experiencia como maestra, unos derechos de los niños y de las niñas, que son los siguientes. Me permito leer porque van muy en sintonía con lo que estamos tratando de hacer desde CEPAL. Primero, derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría. Derecho a la alegría, muy interesante la reafirmación de ese derecho.
2, derecho a los oficios y a las profesiones, o sea, que los niños y las niñas salgan con capacitaciones que las vuelvan útiles para la sociedad y para sus familias. 3, derecho a lo mejor de la tradición, a la flor de la tradición. 4, derecho del niño a la educación maternal, o sea, que las madres tengan las posibilidades de formar y educar a sus niños y niñas con el tiempo y las condiciones favorables suficientes. 5, derecho a la libertad, derecho muy importante, derecho que el niño tiene desde antes de nacer a instituciones libres e igualistas o igualitarias, o sea que los niños deben tener conciencia de que ellos tienen que vivir en sociedades efectivamente democráticas y no en sociedades autoritarias gobernadas por el populismo y la demagogia. 6, derecho del niño sudamericano a nacer bajo legislaciones decorosas, o sea que los niños y las niñas tienen derecho a que sean reconocidos como sujetos de derecho dentro de los países o repúblicas donde nazcan o donde vivan. 7, derecho a la enseñanza secundaria y aparte de la universitaria. Ella lo estaba diciendo en 1927, prácticamente hace un siglo, y todavía pareciera que estuviéramos luchando por esos derechos, porque los avances que se han hecho pueden ser significativos en algunos países, no son lo suficientes como para que si resucitara Gabriela Mistral viera que sus derechos han sido efectivamente logrados en el continente latinoamericano. Todavía nos falta mucho para que esos derechos que planteaba la poetisa Mistral en 1927 se hicieran realidad. Canta cuentos 1, 2, 3 de la historia al revés. La 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 la